soy abogado y docente universitario y hago desde hace muchos años dirección de tesis, pero siempre lo había hecho gratis y más a nivel local o por referidos y demás. Y sí sabía de gente que cobraba y que cobraba muy buenos honorarios, pero carecía de todo lo demás para transformarlo en una estrategia rentable o comercial. Yo tengo la otra membresía, que es una membresía low ticket, que precisa de mucha cantidad o mucha afluencia de estudiantes para que sea más o menos rentable. Y mi idea era trabajar menos, no trabajar más y que sea rentable o que sea más efectivo por lo menos. Y por eso me llamó la atención referente digital y la estrategia high ticket. El valor del servicio que ustedes prestan vale 3 o 5 veces más de lo que en realidad indica su precio. Empecé a ver también la posibilidad de que esto sea una de las fuentes primordiales de ingresos a la par de mi ejercicio profesional, con la libertad de que no tengo que estar en ningún lugar fijo para poder hacerlo. El primer mes vendí o cerré 3 prospectos a $3.000. Yo fui el primer sorprendido cuando lanzamos las ventas, porque no me imaginaba la respuesta que tuve tan rápido. Y la verdad es que fue inmediato. Tengo una hija que en 2 años se va a estudiar. Esta mentoría me va a permitir el ahorro y la inversión para esos estudios sin que tenga que hacer ningún esfuerzo extra, ni siquiera que lo saque de mi trabajo convencional. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Ale, referente digital, que está cerca de terminar su proceso con nosotros y ya ha tenido muy buenos resultados, así que estamos acá a hablar, para hablar un poco de eso, que nos cuente cómo fue su experiencia y qué ha logrado. Ale, bienvenido, gracias por tu tiempo. Quiero arrancar preguntándote, bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? ¿Y a qué te dedicas? Hola, muy buenas, José. Muchas gracias siempre por estos espacios. Yo soy Alejandro Ocio, soy de Santa Rosa, La Pampa, a la mitad de Argentina, para quienes no conocen. Y soy abogado y docente universitario y me dedico en parte a ejercer la profesión y en parte a dirigir tesis jurídicas de posgrado. Espectacular. Bueno, entiendo que te metiste muy a fondo con el tema de las tesis, luego luego del proceso de definición de nicho. Pero antes de meternos en eso, quiero preguntarte, ¿qué era particularmente lo que estaba pasando hace un par de meses atrás, que te llevó a tomar la decisión de buscar ayuda en una mentoría de estrategia de negocios? Algo que quizás yo también como ex profesional independiente sé que quizás no es algo típico, ¿no? Que un abogado o un contador piense en términos de estrategia de negocios. ¿Qué era lo que estaba pasando particularmente en tu crecimiento o en tu rol profesional que sentiste que era momento quizás de buscar ayuda en esa materia? Bueno, en primer lugar, siempre me gustó el ejercicio de la profesión, pero siempre me gustó mucho más la docencia. Ajá. Y bueno, hace 1 año y medio aproximadamente hice también una mentoría para enseñar práctica profesional, porque veo muchos problemas en la gente que recién se recibe. Y bueno, eso funcionaba de alguna manera, pero siempre las direcciones de tesis lo vi como una posibilidad de nicho. Hacía y hago desde hace muchos años dirección de tesis, pero siempre lo había hecho gratis y más a nivel local o por referidos y demás. Y sí sabía de gente que cobraba y que cobraba muy buenos honorarios y es un trabajo que es muy técnico, pero a la vez requiere de una práctica profesional muy específica que muy pocos abogados que estudian posgrados tienen. Entonces lo veía como una posibilidad, pero carecía de todo lo demás para transformarlo en una estrategia rentable o comercial o que pueda ser de alcance mucho más amplio que en el ámbito local en el que me movía, ¿no es cierto? Ajá. Che, ¿me decís que lo has llegado a hacer gratis? Sí, toda la vida lo hice gratis. ¿Y por qué? O sea, evidentemente es algo que te encanta, pero ¿por qué gratis y por qué, por ejemplo, no lo cobraste desde el día uno eso? Bueno, siempre fue más vocacional que otra cosa y como me gustaba, como lo decís, y en trabajo en una universidad, doy clases en grado y posgrado y bueno, y a todas las personas que hacen posgrados jurídicos en mi universidad, un poco como nos conocemos todos y ayudamos y demás, bueno, nunca ni siquiera se me ocurrió cobrar honorarios. Ujú. Pero después cuando empecé a recorrer otras universidades, universidades privadas, bueno, otros países y demás,
veía que era un trabajo que sí era rentado y que en muchos lugares se cobraba muy bien. Y bueno, yo quería dar ese paso, pero también mantenerlo vocacional, ¿no? Ujú. Y por dónde sentís que venía la mano? O sea, por un lado, querías darle valor a esto que ya estabas haciendo y sabías que te gustaba y que lo hacías bien. La búsqueda tenía que ver también con poder generar un mayor ingreso, o lo económico no era algo que particularmente te importara en ese momento de tu vida. ¿Por dónde venía como la gran búsqueda o el objetivo detrás de vincularte a un programa que te ayudara a valorizar y a monetizar esto? Sí, como te decía, yo tengo la otra membresía que es una membresía low ticket que precisa de mucha cantidad o mucha afluencia de estudiantes para que sea más o menos rentable, porque bueno, hay que invertir en ediciones, hay que invertir en publicidad, bueno, si no hay que hacerlo todo uno y mi idea era trabajar menos, no trabajar más y que sea rentable o que sea más efectivo por lo menos. Entiendo. Entonces, por eso me llamó la atención referente digital y la estrategia high ticket. Aprendí muchísimo, la verdad es que sin importar el valor del servicio que ustedes prestan, vale 3 o 5 veces más de lo que en realidad indica su precio. Yo aprendí muchísimas cosas que desconocía por completo del mundo digital, del mundo comercial, de las estrategias en torno a estas cuestiones. Y bueno, cuando empecé a avanzar un poco, empecé a ver también la posibilidad de que esto sea una de las fuentes primordiales de ingresos, a la par de mi ejercicio profesional, con la libertad de que no tengo que estar en ningún lugar fijo para poder hacerlo. Y eso para Claro. mí era también fundamental, ¿no? Que pudiera trabajar desde cualquier lugar o que no tuviera que ir ni siquiera a una oficina 7, 8 horas por día para obtener un nivel de ingresos recurrentes y alto. Y bueno, un poco de todo eso se me empezó a despertar a poco que iba transitando por referente digital y la verdad es que después se convirtió en una realidad, ¿no? Qué bien. O sea que, bueno, tenías tu ejercicio profesional que te venía pagando X monto, y vos habías generado un nuevo vehículo de ingresos a través de este producto low ticket, pero por lo que me decís era como que implicaba bastante demanda de trabajo para un ingreso que quizás no terminaba de representar eso, y ahí es como que te aparece la idea de decir, che, y si pudiera monetizar mi experiencia o mi conocimiento a través de un high ticket como para reducir la carga operativa y mejorar mis ingresos. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué estábamos buscando reemplazar? O sea, este modelo low ticket ya te estaba generando un ingreso, en cuyo caso, más o menos, si pudieras decirme un promedio de cuánto te reportaba en términos de ingreso, ¿de cuánto estábamos hablando más o menos el modelo low ticket? Y el modelo low ticket va como fluctuando, ¿no? Porque hay momentos que funcionan mejor que en otros, pero más o menos 1.000, 2.000 dólares por mes me va generando de ingresos. Ok, entonces tu idea era transicionar a un modelo menos demandante y con una mayor rentabilidad. Y bueno, Claro. implementaste el high ticket. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero antes de pasar ahí, me parece muy interesante el análisis que haces del valor agregado de referente digital, y me alegra mucho que lo veas de esa forma. Pero, ¿cómo fue al momento de acercarte a nosotros, no? Entiendo, me dijiste que habías hecho alguna mentoría antes, pero sobre otra cosa, o sea, evidentemente ya venías invirtiendo en tu crecimiento, pero quiero saber, Ale, cómo fue el proceso de toma de decisión, ¿sí? Cuando te encontraste frente a la posibilidad de trabajar con nosotros, frente a la propuesta, ¿te costó tomar la decisión? Y en cuyo caso, ¿por qué? ¿Y de qué te agarraste para decir, che, le doy para adelante y vamos? Bueno, como varias cuestiones. La primera, que bueno, me apareció la publicidad, empecé a interiorizarme un poco, a bucear un poco en la página de ustedes, a ver, bueno, videos como este, ¿no? De gente que contaba sus experiencias.
Te decía un poquito recién fuera de cámara de una abogada que más o menos estaba en la misma búsqueda que yo y que me sentía ahí un poco representado y ella decía cómo había cambiado sus ingresos, su vida, su trabajo y demás con esta realidad. Bueno, como todo abogado, ¿no? Siempre desconfío un poco y tuve un par de reuniones iniciales y también la oferta de la garantía de devolución del dinero, bueno, te da una seguridad extra por si te queda alguna duda al inicio y demás. Pero te tengo que decir, y no porque esté hablando contigo, porque podría decirte también otra cosa, pero a medida que empecé a transitar el programa, me di cuenta de la calidad que tiene el programa, del seguimiento que ofrecen, el asesoramiento permanente en todas las áreas, no solo en alguna en particular, ni tampoco es que es alguien que genéricamente te da indicaciones, sino que la verdad es que tienen profesionales espectaculares en todas las áreas y si uno aprovecha verdaderamente toda esa integralidad, eh, bueno, nada, se logran los resultados. Y cuando te convences de eso durante el programa, no queda otra que convertirlo en realidad. Y yo me vi sorprendido, siempre le digo hasta el día de hoy, y ya llevamos 6 meses de trabajo a mi mentora, a quien está a cargo de mi programa, que yo fui el primer sorprendido cuando lanzamos las ventas, porque no me imaginaba la respuesta que tuve tan rápido. Yo calculaba que iba a tardar muchísimo más tiempo en empezar a ver los resultados y a recuperar las inversiones y demás, y la verdad es que fue inmediato, Qué y loco. eso hasta me sorprendió a mí. Qué loco. Es muy interesante, justo te iba a preguntar un poco de eso, ¿no? Tomaste la decisión, te involucraste y obviamente le metiste garra, le metiste implementación, que es lo que necesita el proceso para funcionar, y tenías cierta expectativa de lo que te podía reportar esto. Em, Quería en principio entender primero cómo fue el proceso de esto que decías, ¿no? Algo que lo hacías por vocación y gratis, darte cuenta de que tenía un valor inmenso y además porque venías viendo que algunos referentes ya lo cobraban muy bien por esto. Digo, primero, ¿cómo fue ese proceso de revalorización de ponerle un precio? ¿Qué precio le pusiste? ¿Cómo te sentiste respecto a esa transición? Y después te pregunto por otra cosa. En principio, quiero preguntarte por el fenómeno de la revalorización de eso. ¿Cómo fue eso? Porque hay mucho de mentalidad, me imagino, detrás de ese cambio que hiciste. No es que te Sí, volviste un bueno, experto en tesis no, en ese claro. momento. No, tal cual. Yo sí tengo muchos años de formación en esa temática, en metodología de la investigación. Tengo muchísima práctica además, porque he dirigido más de 150 tesis entre grado y posgrado. He dirigido hasta el nivel de doctorado, porque yo soy doctor, entonces puedo dirigir también en especializaciones, maestrías, diplomaturas, bueno, en fin. Y toda esa experiencia acumulada, yo no le estaba dando el valor que merecía y también creía que, bueno, era algo que podía compartir así como livianamente y vocacionalmente con todo el mundo sin pedir nada a cambio. Y bueno, ese trabajo de valorización propia, no sé si decirlo de autoestima, pero que tiene que ver con sí darle un valor también económico, además de un valor simbólico, ¿no? Cien por O de ciento. capital formativo o lo que sea, pero también creerme que tiene un valor importante en términos económicos en primer lugar, y después que tiene un valor importante en la vida de los demás, porque, y esto me pasa mucho y ya me pasaba antes, pero no le daba valor económico, Ujú. que los abogados, las abogadas, los funcionarios judiciales que hacen posgrados no tienen formación en metodología en más del 90%. Y muchos fracasan en los posgrados porque no pueden hacer la tesis o no pueden terminar las tesis. Ujú. Y a mí la verdad que no me cuesta nada, porque como tengo tanta práctica acumulada, capaz que en media hora le destrabo algo que a una persona le puede llevar meses o que le produce la frustración de tirar por la borda
un posgrado de 5 años sin terminarlo, sin lograr el título, perdiendo el plus que les pagan en sus trabajos, perdiendo concursos y etcétera, etcétera. Ujú. Y yo poder aportar eso, que él los lleve a lograr sus objetivos, a avanzar en sus vidas, a sentirse mejor porque cerraron un círculo y demás, no le estaba poniendo un valor económico. Ahí Y va. entendí que lo tiene y que es importante, ¿no? ¿Y en cuánto pusiste el ticket ese a la hora de salir a venderlo? Bueno, en primer lugar, en $3.000, Ajá. pero después hicimos un pequeño ajuste porque hay tesis de distintos niveles de especialización, hay personas que llegan de cero, hay personas que llegan por la mitad o que tienen más o menos una estructura y tienen unos problemas un poco más específicos y demás. Entonces, más o menos de la mitad de ese valor hasta ese valor, vamos calculando en función de la situación de cada persona, pero el valor inicial del ticket fue ese. Espectacular. Che, y me decías, Ale, hace un ratito que un poco saliste a vender y te viste sorprendido positivamente. Contame un poco de esa experiencia, porque pasar de entregar algo gratis a pasar a cobrarlo 3.000 y salir a venderlo, eh, evidentemente es todo un desafío. Quiero entender cómo fue tu experiencia, porque te fue muy bien, lo cual habla de que tenés un muy buen manejo también del trato con las personas y, bueno, y tu capacidad para dar resultados, obviamente. Pero, ¿cómo fue tu experiencia de llevar este servicio ya con un nuevo ticket, un high ticket, al mercado? Bueno, eso también me lo enseñaron ustedes, ¿no? Yo, a ver, yo me sé comunicar con las personas porque doy clases hace casi 20 años, trabajo en el fuero penal que es casi todo hablado, bueno, no tengo problema para hablar en público con otras personas, pero nunca vendí ni un perfume. Entonces, todo lo que tiene que ver con el procedimiento desde que publico un reel hasta que me encuentro con una persona y logro que esa persona o ese prospecto, ¿no? Como se llama técnicamente, cierre la operación. Bueno, todo eso yo lo desconocía por completo, lo aprendí de cero con ustedes. Y me di cuenta que utilizando las herramientas, porque ya te digo, yo no tenía conocimientos adquiridos de esto, nunca vendí absolutamente nada, ¿no? Ni en mi vida particular ni en mi vida profesional. Y, y vi que tenía resultados y que incluso nos habíamos puesto una meta de cantidad de tesis por mes y ya el primer mes eso se superó y ahora que voy por el segundo o tercer mes también se supera. Entonces, en ese sentido también me sorprendí yo, ¿no? con los resultados. Pero la verdad es que esa parte, no la de conocimiento de investigación, pero esa parte de ventas es toda de ustedes, ¿no? Para ser honesto. No, de ninguna manera, porque, o sea, si bien damos la metodología, hay un componente de implementación y la impronta y la garra que uno le pone que obviamente le hace que funcione tan bien, ¿no? Pero bueno, me gusta pensar que es un esfuerzo ahí mancomunado. Eh, y bueno, me dijiste que ya medio de entrada como que tuviste un muy buenos resultados en las ventas. Eh, Tomando como el mejor periodo de 30 días, ¿cuál fue tu mejor facturación en este periodo de tiempo? No sé si habrá sido en los últimos 30 días, pero ¿cuánto generaste en términos de facturación? Y bueno, está cuotificado, ¿no? Porque generalmente, como es un trabajo que lleva un proceso de seis Claro. meses o más, cada tesis está cuotificada. Pero el primer mes vendí o cerré 3 prospectos a $3.000. Ajá. Bien ahí, nada Y mal. O sea, en términos de oportunidad, $9.000 en cuotas, pero 9.000 en términos de cierre de ventas. claro. Y esto fue en el primer mes y en los meses posteriores, ¿recordás más o menos cómo siguieron las ventas? Y para el segundo mes vendí otras dos y ya tengo también otras dos para empezar ahora en abril. Espectacular, bien ahí. Bueno, y ¿cómo esto te toma, ¿no? Volviendo con el tema de las expectativas, ¿no? Que arrancaste quizás con una idea y esto un poco te tomó por sorpresa.
Digo, ¿cómo esto impacta en en tus proyecciones profesionales, en tus proyecciones de vida también a nivel personal? No sé si es que estás casado, tenés pareja, tenés hijos, pero de alguna manera estos nuevos resultados te permiten empezar a proyectar otro tipo de cosas que quizás antes no tenías dentro de tu radar. ¿Cómo piensa el Ale de hoy con estos nuevos resultados arriba de la mesa que quizás ni siquiera se los estaba proyectando? No, en lo absoluto no lo tenía en mi radar, pero para nada. Fue una sorpresa, también me implicó tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Porque ese flujo de ingresos, si bien yo lo aspiraba a eso, incluso aspiraba a menos de lo que he logrado en los primeros meses, pero bueno, me da una proyección de inversiones o de ahorro mucho más importante de la que tenía. Sí, estoy en pareja y tengo una hija que en 2 años se va a estudiar y muy probablemente esta mentoría le va a pagar me va a permitir el ahorro y la inversión para esos estudios sin que tenga que hacer ningún esfuerzo extra, ni siquiera que lo saque de mi trabajo convencional. Por supuesto, también si quiero ahorrar para hacer viajes o lo que sea, yo no he tocado nada de lo que me va ingresando desde aquí, sino que lo ahorro y lo invierto para todas esas cosas. Me ha dado un colchón y si es recurrente, ¿no? Si logro mantenerlo en el tiempo que no esperaba, al que sí aspiraba, pero que me da una tranquilidad enorme hacia el futuro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Che, Ale, y bueno, para no robarte mucho más tiempo, te hago una última pregunta y es, bueno, ¿te has sabido convencer a vos mismo para tomar la decisión y poder generar estos resultados en tu vida al comienzo? Pero también soy consciente de que hay muchas personas que se estancan en la toma de decisión por miedo, por desconfianza, obviamente, porque no dejamos de vivir en un mundo digitalizado donde prácticamente existe una enorme crisis de confianza, porque ya con la inteligencia artificial y todo hasta cuesta distinguir qué es real y qué es un producto de la inteligencia artificial. Para vos que tomaste la decisión, avanzaste y hoy estás viendo un cambio y muy buenos resultados, ¿qué le dirías a una persona que quizás está del otro lado, un poco en esa sensación de parálisis, de querer tomar acción porque quieren ver un cambio en su vida, porque saben que son buenos en lo que hacen y no están viendo como ese retorno o ese impacto en su cuenta bancaria? Eh, ¿Qué les dirías a esas personas que están trabadas y que no toman una decisión, habiendo ya pasado por este proceso y hoy gozando quizás de los frutos o los resultados de ese esfuerzo? Sí, mirá, les diría que tomen acción, que se incorporen o que se informen primero sobre el proyecto, sobre las experiencias de las personas que han transitado por este proyecto, porque yo he visto, no sé, un montón de testimonios y veo hoy que a todos les pasa más o menos lo mismo que a mí. Y además, que a mí me parece muy rescatable, se lo digo siempre a mi mentora, en países como el mío, vivir de la docencia y de la investigación es muy difícil, lleva muchísimas horas, muchísimos esfuerzos si uno quiere hacer un ingreso que medianamente le permita vivir con cierta comodidad. Y la verdad que este tipo de experiencias, este tipo de preparación y de programas, te permiten vivir de lo que vos amás y a su vez recibir ingresos que te permitan vivir tranquilamente, holgadamente, poder viajar, proyectar hacia futuro, tener una mejor calidad de vida y demás. Y si vos me preguntás, además de todo el conocimiento adquirido en este programa, ¿qué fue lo más importante para mí y que quizás lo sea también para otras personas en mi situación? Es precisamente eso, poder convencerme de encontrar una puerta que me permita vivir de lo que amo, pero que a su vez eso sea rentable y con una renta que me permita vivir y proyectar a futuro, ¿no? Que eso, te repito, en países como Argentina es extremadamente difícil o te lleva muchísimo más tiempo del que lleva hacer un programa como este y después llevar adelante una mentoría, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, gracias, gracias por tu testimonio, por contarnos un poco cómo fue tu proceso. Me pone muy contento escucharlo. Te felicito y obviamente celebro el enorme compromiso que has puesto también para que esto suceda, porque no, digamos, no todo se reduce en pagar una mentoría, uno tiene que poner el trabajo para que las cosas pasen y está claro que lo has puesto en todos los sentidos. Así que bueno, gracias por este tiempo y gracias obviamente por confiar en nosotros tu carrera profesional, tu talento. Me consta que sos un tipo ampliamente talentoso con una gran trayectoria. Para mí es un honor poder acompañar a profesionales idóneos como vos y agradezco el depósito de confianza porque sé que es una responsabilidad muy grande trabajar sobre la experiencia y la trayectoria de profesionales como vos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, José. Muchas gracias además darme la posibilidad que te pueda agradecer en vivo y en directo, porque vos quizá, no a mí, pero yo a vos te he visto muchísimo en las clases y tenerte acá y la posibilidad de hablar contigo y de poder agradecerte, a mí de verdad me han aportado muchísima felicidad, muchísimo conocimiento y yo les voy a estar agradecido para siempre por eso. Así que para lo que necesiten y yo pueda aportar, siempre cuenten conmigo que será un honor participar. Qué grande, hermano, muchas gracias, te lo agradezco. Para mí es un placer tener estas conversaciones. Me encantaría tener más, pero bueno, viste que cuando uno escala un negocio ya es como que el Y tiempo sí, empieza a verse cada vez más limitado, pero si fuera por seguro. mí, me pasaría el día hablando con los referentes digitales porque, al igual que te pasa a vos, es algo que me apasiona en cada célula de mi cuerpo y podría estar todo el día haciéndolo. Así que Sí, sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad, un honor, en serio. un placer.